Hello, this is Oscar. Today we're going to study verb forms. Vamos a estudiar las formas verbales con su pronunciación, contexto, word choice de una forma muy sencilla. A ver, número uno, el verbo siempre va a estar en una oración, a sentence. Y recordemos que la oración se compone de subject, verb, complement. Y por lo general, una oración termina con un punto y aparte, un punto seguido, question mark, que sería un signo de interrogación, exclamation point, que sería un signo de exclamación, etc. Otra cosa es que las oraciones a veces pueden tener dos o tres verbos trabajando de forma conjunta, pero siempre uno va a ser el principal. Entonces, esa es la tarea de identificar cuál es el verbo principal en la oración. Okay. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que por lo general los verbos son de acción. Por lo general, ¿sí? Verbos como go, work, study, share, drive, pero no todos los verbos son de acción. Hay verbos que no implican acción. Por ejemplo, el verbo have, que es tener, es una posesión. O inclusive el mismo verbo to be es un estado. O a veces una cualidad. ¿Sí? Es como un estado, I am at the park. ¿Sí? Yo estoy en el parque. Y una cualidad, I am the best. Yo soy el mejor. Entonces, ahí tenemos dos categorías que tenemos que considerar. ¿Okay? A veces los verbos pueden ser de acción y a veces los verbos no son de acción, por un lado. Por otro lado, la conjugación. Es muy importante saber conjugar un verbo. Pero para yo conjugar un verbo, bueno, yo puedo pensar, vamos a pensar en varias situaciones. La primera son situaciones relacionadas con el presente simple, present simple. En esta situación tenemos que ver lo siguiente. Si no es el verbo to be, los otros verbos, los 3.500, los 4.000 verbos restantes se someten a excepción de have, es decir, ni el be ni el have, pero sí el resto se someten a la famosa regla de la S, ES y ES. Es decir, esa pequeña partícula se le agrega a los verbos cuando se conjugan en el presente simple. ¿Sí? Pero solamente cuando son con he, she, and it. Por ejemplo, si yo uso el verbo speak, que es hablar, y yo quiero decir que he más el verbo, diría he speaks. Okay? She speaks. Right? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa primera regla y ahí entra en juego la pronunciación. Hay que tener mucho cuidado porque la S en realidad es una S, solo que hay tres variables, ¿sí? Está la S y S, I y S. La S se puede pronunciar de tres formas, como ya dije anteriormente, entonces hay que tomarlo en cuenta. Si no, no pasa nada, se puede mantener como una S suave, pero se tiene que pronunciar. El problema es que a veces nosotros no pronunciamos las S, entonces no sabemos, he speak, no, he speaks, ¿ok? Entonces mucho cuidado con eso. Esa es la pequeña regla para el presente simple. Una regla para el progresivo. Vamos con el presente progresivo. Present progressive o presente continuo también se le puede llamar. Present continuous. Mucho cuidado. Aquí entra en juego el famoso ing. Pero les voy a dar un dato muy importante. El ing está diseñado originalmente para los verbos de acción. ¿Ok? Es decir, que un verbo de acción puede llevar ing. Como study. Study es un verbo de acción. Yo puedo decir, I am studying. No pasa nada. ¿Ok? Studying. Studying. O estoy trabajando. I'm working. Pero ¿qué pasa cuando el verbo no es de acción? ¿Qué pasa con la categoría de possessive, state? Hay que tener mucho cuidado porque hay verbos que no aceptan ing. El want, el verbo desear, want, es uno de ellos. ¿Sí? Entonces, es decir, wanting, nadie dice wanting. ¿Sí? Como que, por ejemplo, I'm wanting coffee right now. No, ahí sería presente simple. I want coffee. Y le puedes colocar right now, no pasa nada. I want coffee right now. Seguiría siendo presente simple. Entonces, hay verbos que no aceptan el ing. Mucho cuidado. Sin embargo, hay otros verbos que sí aceptan el ing, pero les cambia el significado original.
De todas formas, eso se va a estudiar en el presente simple. Pero es muy importante entender aquí cuando vamos a usar un verbo, no es que lo vamos a usar así por usarlo, tenemos que entender, ok, cómo lo puedo utilizar, cómo me sirve, pero también cómo lo puedo estructurar. ¿Y será que con el ing le puedo colocar ing a todos los verbos? No. Y aquellos que no son de acción y se les pudiese colocar, les cambia el significado original. Mucho cuidado. ¿Okay? Vamos con el pasado simple. Past simple. Para el pasado simple, inmediatamente pensamos en dos cosas. Si el verbo es regular, regular verb, o si el verbo es irregular, irregular verb. ¿Okay? Bueno, si el verbo es irregular, tenemos que aprenderlo de memoria. Por ejemplo, yo hago, I do. Yo hago la tarea, I do the homework. Yo hice la tarea ayer, I did the homework yesterday. Yo siempre manejo los domingos. I usually drive on Sundays. Yo manejé el domingo pasado. I drove last Sunday. Entonces, ahí tenemos el do, did, drive, drove. No hay reglas, hay que memorizar, ¿sí? Pero aquí yo recomiendo usar verbos con los que estamos familiarizados, verbos de nuestra vida. Pero yo voy para allá, eso es otro tip que lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Pero verbos relacionados con nuestras vidas. Ahora, con los verbos regulares, sí tenemos que tener cuidado. Vamos a colocarlo por aquí, regular verbs. Aquí entra en juego el famoso ed, ¿verdad que sí? Porque casi todos los verbos regulares terminan en ed o sus variaciones, una d y ed, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. La ed, ya sabiendo que puede terminar como una D, como una ED o como una IED, que se parece mucho a la S. ¿Se acuerdan que la S también se pronuncia de tres formas? Hay que tener cuidado porque aquí entra en juego la pronunciación. Pronunciation. Pronunciation. Recuerden cuando una palabra es larga hay que disfrutar su pronunciación. Pronunciation. Muy bien. La ED se puede pronunciar de tres formas. Se puede pronunciar como una T y sonaría T. Se puede pronunciar como una D suavecita y sonaría D. O como la misma D, pero con una I. Y sería id. ¿Okay? Entonces, eso tiene una regla. Les veo un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, el verbo trabajar en pasado se pronuncia worked con la T. El verbo escuchar en el pasado se pronuncia listened. El verbo agregar en el pasado se pronuncia added. Ya tenemos las tres. De todas formas, esto se va a estudiar a mayor profundidad cuando veamos el pasado simple de otros verbos, pero ahí está. Es muy importante entender que la ed es fundamental. Entonces ya tenemos la s, es, i, es, pero también tenemos la t, ed, i, ed. Mucho cuidado con la pronunciación. ¿Ok? Bueno, hay una versión, ¿sí? Hay una versión del verbo que se llama pasado participio, ¿sí? Past participle. El past participle, por lo general, se puede utilizar para cuando podemos hablar del presente perfecto, simple, present perfect simple, o a veces cuando queremos hablar con la voz pasiva, passive voice. Sí, es muy común utilizar esta variación del verbo. Cuando ustedes agarran un diccionario y hay tres columnas de verbos, por lo general la primera es ya sea en el presente o en su forma neutra, la segunda es pasado simple y la tercera es el pasado participio. ¿Ok? Entonces, pasado participio no es lo mismo que el pasado simple. Aquí hay que tener cuidado porque los verbos irregulares tienen o no una versión distinta. Por ejemplo, ¿se acuerdan que do es presente? Did es pasado, pero done es pasado participio. ¿Ok? Past participle. Entonces, mucho cuidado con el past participle en los verbos, ¿sí? Sobre todo los verbos que son irregulares. Los regulares se mantienen todos iguales, con la ed. No pasa nada, pero tienen una partícula extra, ¿sí? Eso ya depende de la estructuración de la idea. Entonces, mucho cuidado con el past participle. Entonces, hasta ahora, mucho cuidado en el presente simple con S, E, S, I, E, S. En el progresivo con el ing, que no es para todos los verbos. Luego el pasado simple si luego es regular o irregular. Y si es regular, tener cuidado cómo se dice la ed. Y luego el pasado participio, ya sea para el presente perfecto simple o para la voz pasiva, cómo se va a utilizar el verbo ahí también. Otro consejo que yo doy es el uso del verbo en la vida real.
Un reto que conseguimos, para no decir problema, es cuando queremos usar muchos verbos. Entonces agarramos el diccionario, y vamos a esas 3 columnas y comenzamos a estudiar y al final no recordamos nada. Yo preferiría, que es un consejo que le doy a todos mis estudiantes, usar verbos de la vida real. Es decir, yo puedo dividir una hojita de cuaderno en 3 columnas y colocar personal, profesional, académico. Y comienzo a tener verbos. Algunos se van a repetir indiscutiblemente. Y me imagino que los de personal son mucho más, pero es una forma de personalizar el proceso de aprendizaje. Entonces vamos a llamar aquí personalizing my verbs. Personalizando mis verbos, ¿sí? Es decir, yo voy a buscar verbos a nivel personal, a nivel profesional, professional. Profesional no quiere decir que yo tenga que tener un empleo. Profesional quiere decir que a nivel formal, a nivel de lo que sea que yo haga, que pueda ser profesional, qué verbo puedo utilizar ahí, y a nivel académico. Académico tampoco implica que tenga que estar estudiando. Académico puede ser como algo que se parece un poco a lo profesional, pero un área en específico, ¿sí? Entonces, personal, professional, academic, y entonces me pongo a buscar verbos. Y créanme, señores, sobre todo para nosotros los adultos, que el cerebro está súper ocupado con otras cosas, cuando tenemos verbos personalizados, los aprendemos mucho más rápido porque son verbos que necesitamos en nuestro constante desarrollo de la comunicación. All right. Okay, so here we have some examples for verbs in English. Don't forget, practice makes perfect. Take care. Bye-bye.